¿Quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo para nosotros? Buenos días, amigos, hermanos en Cristo. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a estas preguntas, las preguntas más importantes en todo el mundo. ¿Quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo para nosotros? Y podemos ver en Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo dice, y aquel verbo fue hecho carne, nació. Es hombre como nosotros, ¿no? Tenía su cuerpo como nosotros. Este es Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Evangelio de Juan refiere a Jesucristo como el verbo de Dios. En versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o era Jesucristo. Y el verbo, o Jesucristo, era con Dios. Y era Dios. En Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios, ¿no? Todas las cosas fueron creadas por Dios en el principio. Significa que Dios ya existió antes del principio. En versículo 3 de Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo también es el Creador. Y era en el principio, era con Dios y era Dios. Y fue hecho carne y habitó, vivía en este mundo entre nosotros. ¿Qué significa todo esto? Significa que Jesucristo es 100% hombre. Jesucristo también es 100% Dios. Nunca tuvo un principio. Siempre existió desde la eternidad. Vamos a ver qué dice otros pasajes. En Miqueas capítulo 5 dice, versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo es la persona que va a venir de Belén. ¿No? Él va a venir de Belén y podemos recordar en Lucas habla del nacimiento de Jesucristo y fue en Belén. Y acá dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Cuando, en cuál momento es el principio de Jesucristo, no hay, porque Él es desde los días de la eternidad. Él siempre existió. Y siendo Dios, es posible, ¿no? Y siendo hombre, tuvo que nacer. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Otra vez podemos ver, Jesucristo es hombre, no nació en este mundo. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos nombres yo quiero mencionar específicamente dos. Uno es Dios fuerte, otro es
Padre eterno. Se llamará Dios fuerte. Significa que este hombre también es Dios todopoderoso, Dios de la creación, Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Dice también, se llamará Padre eterno. ¿Y qué significa eso? Significa que el Hijo y el Padre tienen una comunión perfecta, son uno realmente desde la eternidad. Este es Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Siendo Dios y siendo hombre, Él es la única persona que es Dios y hombre. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué hizo para nosotros? En 2 Corintios capítulo 5 tenemos un versículo que habla de esta cosa. 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca pecó. Siendo Dios, nunca pecó, pero siendo hombre, fue hecho pecado en vez de nosotros en aquella cruz. Isaías capítulo 53 habla un poco más de este tema, de qué hizo Jesucristo para nosotros. Y es un pasaje muy conocido de mucha gente, pero vamos a ver estas profecías. Dice en 53:4, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Herido de quién? Herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Este herido de Dios fue por nuestras rebeliones, no por rebeliones suyas. Fue por nuestros pecados, no por pecados suyos de Jesucristo. Nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Una llaga, habla de una llaga, no habla de muchas llagas, no habla de las llagas de los soldados, de las llagas de los judíos, habla de una sola llaga acá, habla de su muerte en aquella cruz, y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó sobre Jesucristo nuestros pecados. Él fue hecho pecado en aquella cruz en vez de nosotros. Y esta era la obra de Dios Padre en su Hijo en aquella cruz. Y Jesucristo, siendo hombre, murió en vez de nosotros. Romanos capítulo 6. Otro pasaje que habla de la situación de nuestros pecados. En Romanos capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros somos pecadores, tenemos pecado. Y dice que este pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Es la muerte para la eternidad en el infierno, y merecemos esta muerte siendo pecadores. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hizo por nosotros? Para nosotros. ¿Qué hizo para nosotros? Él murió en vez de nosotros. Él tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios. El castigo que merecemos, Él sufrió en aquella cruz, la ira de su Padre. Él pagó este precio tan grande, y por eso hay salvación en Jesucristo.
hay vida eterna, dice en este versículo. Y en Juan capítulo 1, otra vez, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo para nosotros? Él fue a aquella cruz, murió en vez de nosotros y ahora nos da una salvación grande. ¿Y cómo es? Dice, a todos los que le recibieron. Solo hay que recibir a Jesucristo y creer en su nombre, dice en este versículo. A estas personas, ellos son hijos de Dios. ¿Quién es Jesucristo? 100% hombre, 100% Dios. Vivía perfectamente, sin pecado en este mundo. ¿Qué hizo Jesucristo para nosotros? Él murió en aquella cruz en vez de nosotros. Sufrió el castigo que merecemos. Y ahora hay salvación en el nombre de Jesucristo para cada uno que recibe a Jesucristo en fe.